Sí, Entonces, ya tenemos más del 50%, vamos a empezar la clase. Entonces, vamos a hablar del primer tema que trata de la calibración de los instrumentos de medición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar la cuestión de un PowerPoint y vamos a ir explicando de qué se trata cada uno de ellos. ¿Se ve en la pantalla? sí, profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, el primer tema que vamos a tratar es la calibración de instrumentos de medición, ¿sí? Para esto, en este tema, vamos a eh, hacernos de las herramientas que se requieren para poder evaluar los instrumentos de medición. Es necesario entonces ver algunos conceptos previos, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? Me imagino que en método experimental lo han de haber visto, ¿qué es la precisión? Chicos, ¿qué es la precisión? Están 20. La precisión, chicos, ¿qué es? ¿Qué es la precisión o qué piensan que es la precisión? Eh, bueno, yo profesor lo asimilo con la dispersión de los datos, ¿no? ¿Qué tan alejados están los datos entre sí mismos? ¿Qué tan alejados están los datos entre sí mismos? Voy a poner unos audífonos porque casi no los escucho. A ver, entonces, me comentabas qué es, perdón, La dispersión de los datos, de qué tan alejados están entre ellos mismos los datos. pero ¿cuáles datos? Las mediciones, digamos, yo puedo hacer 10 mediciones y quiero ver qué tan distantes están las mediciones. Ok, O sea, sí, está bien. Bueno, entonces, vamos a hablar precisamente de lo que es la precisión. Antes de empezar avanzando con el tema, definamos qué es precisión, porque en muchas ocasiones utilizamos nosotros el término de precisión y exactitud como una forma análoga, pero en la cuestión de ingeniería no es lo mismo. Hay una diferencia entre esa terminología. Eh, de hecho, tanto la precisión como la exactitud es lo que se llama una cifra de mérito o figura de mérito. Eh, sí, ¿qué es una cifra de mérito, chicos? ¿Sí me escucharon? Sí, ¿Me escucharon? Sí, sí. Creo que no. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, ¿Sí, ya? sí, profesor. Sí, sí. Es que creo que se me fue la internet por un momento. Entonces, les preguntaba hace un momento si todos sabemos lo que es una cifra de mérito. No, yo no sé. Yo tampoco. no. Bueno, aquí es importante empezar a definir cuáles son los puntos importantes, porque bueno, vamos a hablar de lo que es una cifra de mérito y yo doy por sentado que saben que es una cifra de mérito, ¿ok?
Entonces, ¿qué es una cifra de mérito como tal? Bueno, pues es un valor numérico que está basado en las características de un sistema o dispositivo y representa una medida de la eficacia o de la efectividad que tiene el sistema de medición, ¿no? A eso se refiere. Entonces, es un valor numérico que nos dice qué tan confiable es el dispositivo que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cifras de mérito? Hay varias cifras de mérito. La cifra de mérito importante que nos atañe en este momento es lo que es la precisión y la exactitud, ¿no? Entonces, en función de la precisión y exactitud, nosotros vamos a poder evaluar si ese equipo está dando lecturas adecuadas para lo que está diseñado. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Voy a poner otra vez la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Ok. Entonces, el primer tema que vamos a ver es la calibración de un instrumento de medición y lo que comentábamos hace un momento. Entonces, para eso necesitamos dos cifras de mérito, entendiéndose ya la cifra de mérito como el valor numérico, el cual nos representa la medida de la eficiencia del dispositivo. Entonces, ¿cuáles son las dos cifras de mérito importante? Bueno, lo que es la exactitud. La exactitud se refiere, como ya lo había dicho su compañero, a qué tan cerca están las mediciones, pero del valor real, ¿no? Cuando se diseña un equipo, pues el fabricante nos dice la exactitud del equipo es tal cantidad, ¿no? Entonces, definimos la exactitud como qué tan cerca está la medición que se está haciendo con ese dispositivo del valor real. Así va a ser definida la exactitud, así se define en la cuestión de ingeniería. Y la otra cifra de mérito importante es lo que es la precisión, ¿no? La precisión se refiere a qué tan cerca están las mediciones entre ellas. O sea, fíjense bien, la exactitud es qué tan cerca está el valor que estoy midiendo del real y la precisión es qué tan cerca están todas las mediciones que estoy haciendo entre ellas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? ¿No? No. Ok. Entonces, vamos. Y sí, solicito, de hecho, ahorita voy a agarrar la lista y de manera aleatoria voy a preguntar. Entonces, ojo con ya exactitud, qué tan cerca están las mediciones del valor real y precisión, qué tan cerca están las mediciones que estoy haciendo con el dispositivo entre ellas. ¿Ok? Ojo, no del valor real, sino de entre ellas. Ok. Ahí tenemos dos figuras en las cuales tenemos, supongamos que es algo así como un tiro, tiro de arco. Tiro al Y blanco. ahí, tiro al blanco, sí, tiro al blanco. Tenemos ahí un tiro al blanco y donde la parte intermedia tenemos varios puntos. ¿Sí se ve el cursor, el cursor ahí que se está moviendo? Sí. Ok. Ok, entonces ahí tenemos varios puntos en función a las definiciones. Y suponemos que la parte intermedia, esta parte, es el valor real que yo debo de tener. ¿Ok? Es el centro, esa es la máxima calificación que yo puedo tener con un tiro al blanco. Entonces, por ejemplo, de las dos definiciones que acabamos de mencionar, exactitud y precisión, Cortés García Lourdes, ¿estás por ahí? Sí. Ok. A ver, Lourdes, en esta primera figura, si yo aplico los conceptos de precisión y exactitud, suponiendo que esta parte intermedia es
centro es la calificación máxima, es el 100. ¿Me puedes decir si con esta distribución de puntos que yo tengo, el dispositivo sería exacto, preciso, ambos? ¿Qué sería? ¿Y por qué? Yo considero que sería preciso. Es preciso porque las mediciones están cercanas entre ellas. ¿De acuerdo? ¿Es exacto? Creo que no. No. Ok, tú dices que no. Linares, Gladys, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, Linares, Gladys, o Gladys. Tu compañera ya dijo que es preciso. La siguiente pregunta, ¿es exacto? No, ¿Por qué? porque no se acerca. Bueno, supongo que la imagen de la izquierda quiere decir No, que olvídate ahorita del... Perdón. A ver, estamos hablando, sí, de la izquierda. O sea, ahorita nos olvidamos de la derecha, de la izquierda. Ujú. Ok. Entonces sí es exacto, perdón. Es Creí que exacto. estábamos hablando de las dos. Ajá. No, Sí, nada exacto. más de uno. Es Ah, exacto exacto. y es Sí, preciso entonces. sí. Ok, gracias. Arturo Pineda, ¿estás de acuerdo con lo que dijo tu compañera? ¿No está Arturo Sí, no, Pineda? sí. Sí, sí estoy de acuerdo, es preciso y exacto. Ok, sí, efectivamente. Si suponemos que en el centro está dado el valor real, entonces ya dijimos que la exactitud se refiere ¿a qué? ¿A qué se refiere la exactitud? ¿Qué tan cerca están las medidas del valor real? ¿Qué tan cerca están las medidas del valor real? Entonces, sí, efectivamente, con esta disposición sería exacto y como están juntas todas las mediciones, entonces sería preciso. Entonces, tenemos que, si esto fuera un dispositivo, es exacto y es preciso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la figura de la derecha? Oscar Rosado, ¿estás por ahí? Oscar Rosado. ¿Sí estás, Oscar Rosado? Jair o Jair Ambriz, ¿es Jair o Jair? Ambriz, Y ahí sí, Jair. Jair Ambriz, de la figura de la derecha, ¿qué me puedes decir? ¿Es exacta, es precisa, es ambas? es precisa, Es pero no es precisa. exacta. Es precisa, pero no exacta. Ok. Adriana Medina, Sí. ¿es precisa, es exacta? Ambas, ninguna de las dos. ¿Qué es? Hola, hola. Adriana, Aquí estoy. ¿es preciso, exacto? Ninguna de las dos, solamente uno. Yo pienso que solamente es preciso. Es preciso. Giselle Covarrubias, ¿qué piensas al respecto? De acuerdo. A final de cuentas, si aplicamos la pura definición, estamos viendo que las mediciones están todas juntas, ¿sí? Entonces todos los valores están juntos y en la parte intermedia, que sería el centro, que sería el valor real, pues no hay nada. Por lo tanto, efectivamente, este instrumento sería preciso, pero no exacto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que no necesariamente el que sea exacto significa que sea preciso. Puede ser preciso, no exacto, ¿no? Y en estas otras figuras que tenemos aquí, en la de la izquierda, Gabriela Estrada, ¿qué piensas al respecto? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me repite la pregunta, Ok, por favor? es preciso, es exacto, no es ninguna de las dos, es ambas.
¿En cuál de las Sí. dos figuras? En Es esta, que no se veía. En la primera, en esta figura, sí, en la de la extrema izquierda, la de la izquierda, viéndola de frente en tu pantalla, esta, es si fuera un exacta. dispositivo de medición, es exacta. ¿Por qué? Pues porque los puntos se encuentran dentro del valor real, que sería Ajá, el círculo de en medio. exactamente. ¿Es preciso? Eh, no tanto. No es Bueno, preciso, no define tanto. precisión como qué tan cerca están las mediciones entre ellas, entonces no están tan Mira, juntas. para este tipo de, ajá, Y como no están tan entonces juntas, no es tan preciso. no es tan preciso. Este, Paola de la Cruz, ¿qué me dices al respecto? Paola de la Cruz, ¿no estás por ahí? Sí, aquí está. Perdón, profe. Es que no sé si es mi internet, pero no lo Sí, escuchaba. sí, ¿ya me escuchas? Ya lo escucho. Ok, de la figura esta donde estoy señalando en este momento, ya una de tus compañeras me dijo que que es exacto, pero no tan preciso. Ajá, estoy de acuerdo con ella, que es exacto, pero no es tan preciso. No es tan preciso. De acuerdo, a ver, vamos a ver. Si es exacto, aplicando exclusivamente la definición, ¿eh? Esto lo vamos a hacer exclusivamente con las puras definiciones. Es exacto porque los valores que se están dando están cerca del valor real, pero no es preciso. ¿Sí? No es preciso porque las mediciones no están juntas, ¿de acuerdo? No están aledañas. Entonces, es exacto, pero no preciso. Finalmente, si están viendo un mensaje que dice favor de alejar esta ventana de la aplicación. Sí. Sí. No, bien, no. Ahorita la ignoramos. De, del lado derecho en la figura, ¿qué me pueden decir? ¿Exacto, preciso? Ninguna de las Ninguna. No es ni exacto ni preciso. No es ni preciso ni es exacto, ¿sí? Porque todas las mediciones ni están cerca del valor real, ni están juntas las mediciones. Entonces, solamente aplicando la definición de exacto y preciso, con eso podemos evaluar qué tan, si hay exactitud, si hay precisión. Apenas eso es la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos en mente lo que es exactitud y precisión, decimos ahora entonces que la precisión de un instrumento va a estar relacionada con dos aspectos. Su diseño. La precisión va a estar dada en un dispositivo por su diseño y por su construcción física. ¿De acuerdo? Estos dos parámetros le van a dar la precisión al dispositivo de medición. Sin embargo, aquí hay algo importante. El diseño y construcción física, nosotros no podemos hacer ninguna modificación. Por lo tanto, no es una figura de mérito que yo pueda modificar para mejorar la precisión del dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el diseño como la construcción, yo no la puedo modificar porque eso ya fue establecido por el diseñador, por el fabricante. Entonces, no puedo en ningún momento modificar este diseño y esta construcción física del aparato para proporcionarle precisión al dispositivo de medición. ¿De acuerdo? Entonces, son las de mérito que no se pueden cambiar. Entonces, necesitamos forzosamente, voy a quitar tantito
esta cosa, a ver si deja de aparecer. Entonces tenemos que es el diseño y construcción física. Entonces no podemos alguna otra figura de mérito que sí la podamos modificar nosotros o ajustar de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí depende de ciertas características físicas que podemos cambiar es lo que se llama el error sistemático, ¿no? Entonces, ese error sistemático sí podemos mejorarlo, mejorarlo en el sentido de disminuirlo prácticamente. Nunca lo vamos a poder eliminar. O sea, teóricamente se puede eliminar, pero físicamente no se puede eliminar lo que se llama el error sistemático. ¿Quién me dice qué es el error sistemático? Álvaro Avelino, ¿qué es el error sistemático? ¿No está Álvaro? Brenda Carriola. ¿O sí está Álvaro? No sé. Entonces, Brenda Carriola, ¿qué entiendes por error sistemático o qué piensas que sea el error sistemático? Es el error en las mediciones Ajá, pero... de la magnitud. Sí, pero pues es que hay varios errores, ¿no? Hay errores absolutos, hay errores relativos, pero ¿qué es en sí el error sistemático? ¿A qué se refiere el error sistemático? No lo sé, puede ser un error de aparato. Sí. Sí, sí es un error del aparato, pero ¿pero qué entendemos por error sistemático? Miren, esto es importante, chicos. ¿En qué sentido? Porque si yo voy diciendo el error sistemático, la certeza, la incerteza, bla, 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 entonces, y ustedes no me dicen, no sé lo que es el error sistemático, lo único que vamos a hacer es repetir el error sistemático. Entonces, el error sistemático es una cifra de mérito. Ok, pero ¿qué es una cifra de mérito y qué es el error sistemático? ¿No? Entonces, hay que ir comprendiendo estos conceptos, son triviales, pero son importantes porque después les vamos a dar un tratamiento matemático, ¿no? Ahorita es nada más solamente, pues las definiciones y estar viendo de qué se trata estas definiciones, ¿de acuerdo? Pero esto va a llevar todo un tratamiento matemático para poder evaluar la exactitud, la precisión de los dispositivos de medición. Entonces, a ver, alguien que me diga por ahí qué es el error sistemático. Ya quedamos que no puedo cambiar ni lo que es el diseño ni la construcción física de un dispositivo para mejorar la precisión de este. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que podemos hacer y que se puede modificar con facilidad es lo que se conoce como el error sistemático. Este error sistemático sí es una cifra de mérito también y va a depender de algunas características físicas que se pueden modificar para que se minimice este error, para que se minimice ese error. Entonces, a ver, ¿quién me dice qué entiende por error sistemático? Sería como un error que se repite constantemente. Exactamente. Como error de fábrica. Exactamente, así de sencillo. El error sistemático, valga la redundancia, es aquel que se va repitiendo de manera continua, ¿no? O sea, bueno, no quiero entrar en, no sé, repetir la definición, pero bueno, de manera sistemática, o sea, una tras otra vez se va repitiendo ese error, ¿sí? Siempre está presente ese error y se va repitiendo. Entonces, ¿cómo puedo ajustar yo ese error sistemático para que se minimice? Entonces, fíjense que si nosotros
podemos minimizar ese error sistemático, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, si yo minimizo el error sistemático, lo cual lo puedo hacer porque depende de las características físicas. Ojo, no del diseño, no de la construcción, sino de las características físicas del equipo de medición. Entonces, si yo puedo disminuir ese error sistemático, voy a hacerlo de alguna manera, con algo que se llama calibración, ¿sí? En función a la calibración, yo puedo disminuir o minimizar ese error sistemático, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, la pregunta es la siguiente: ¿sí manejaron, sí ya trabajaron con fuentes de voltaje de manera física antes de que nos agarrara esta pandemia, o ya no les dio oportunidad de agarrar dispositivos físicos como el osciloscopio, como el multímetro, como el generador, como la fuente de voltaje? ¿Sí tuvieron la oportunidad todavía de trabajar en el laboratorio con estos dispositivos o ya fue pura simulación? Sí, sí. Tuve la oportunidad. Sí tuvieron la oportunidad. Ok, de acuerdo. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una fuente de alimentación y yo verifico con un multímetro, con un voltmetro, yo verifico que la salida es de 5 volts, pero me está marcando de manera digital la fuente de alimentación, me está marcando 4.9 volts, ¿sí? Y yo tengo 5 volts. La pregunta es, con este proceso llamado calibración, ¿sí?, con el cual puedo minimizar el error sistemático, ¿de qué manera piensan ustedes que se podría aparear que el voltaje que me está proporcionando la fuente como lo que yo estoy midiendo sean lo mismo o prácticamente lo mismo, es decir, 5 volts? ¿Cómo creen que internamente la electrónica se podría modificar para hacer eso? ¿Algunas sugerencias? ¿Sí se entiende lo que trato de preguntar? Chicos, Sí. ¿sí? Creo que sí. A ver, Yo no tenemos... Sí, voy a irme a la pizarra. Soy muy mal dibujante, soy pésimo dibujante, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Les digo mientras me llegan los otros equipos. A ver, aquí tenemos, o sea, disculpen la forma en que lo estoy haciendo, pero bueno, esta es la fuente de voltaje, ¿de acuerdo? Esta fuente de voltaje tiene dos salidas, una positiva y una negativa. Nada más que las que usamos en laboratorio tiene una salida positiva, una salida negativa, ¿no? La pregunta que les hago, a ver, nada más por pura curiosidad, ¿por qué utilizamos la salida negativa como tierra? Pregunta, ¿por qué utilizamos la salida negativa como tierra? Chicos, es una curiosidad que yo tengo y que esperaría que me la puedan contestar. Esta es la fuente y este es el multímetro. Aquí en la fuente me dice que tengo 4.9 volts. Perdón por la escribiendo, pero es con rato. Tengo 4.9 volts, ¿sí? Y aquí el multímetro me está marcando 5 volts. Supongamos que este multímetro es de muy alta precisión. Supongamos que es una marca conocida y no es comercial que se llama Fluke. El Fluke es lo mejor que hay en equipos de medición. Son muy caros, pero es lo mejor que hay. ¿De acuerdo? Son precisos, son exactos.
supónganse que tenemos aquí la fuente de 4.9 volts y 5 volts, ¿ok? Y entonces, lo que necesitamos ver es tratar de minimizar lo que se llama el error sistemático. Aquí, ¿cuál sería el error sistemático? ¿Cuál sería el error sistemático, por ejemplo, Iván Palacios? ¿Cuál sería el error sistemático aquí? El error sistemático sería de 0.1 volt. El error sistemático sería de 0.1 volt. Siempre tendría un error de 0.1 volt cada vez que yo utilizara esta fuente en particular. Cada vez que yo utilizara esta fuente, entonces voy a tener siempre 4.9 volts, suponiendo que el equipo de medición, el multímetro, es exacto y es preciso. El error sistemático va a ser 0.1. De acuerdo. Ok. A ver, Giselle Covarrubias, ¿andas por ahí? ¿Cómo te imaginas tú que yo podría hacer el proceso llamado calibración, con el cual trataría de minimizar el error sistemático? Teóricamente lo puedo eliminar, físicamente no lo puedo eliminar. O sea, es imposible eliminar ese error sistemático, ¿sí? Lo puedo minimizar, pero no hacer cero físicamente. Teórico sí, pero físico no. ¿Qué crees o cómo te imaginas tú que se podría minimizar ese error sistemático y con el proceso de calibración? ¿Qué crees que tuvieran las fuentes de voltaje para poder minimizar? Bueno, alguien diría, bueno, si me estás dando 4.9, pero estoy midiendo 5, pues de alguna manera tendría que, este valor tendría que ser también 5, ¿sí? Este valor también tendría que ser 5. Entonces, la pregunta es, a ver, o alguien lo sabe, o alguien lo intuye, ¿cómo podría yo, electrónicamente hablando, puesto que ya cursaron los circuitos eléctricos, electrónicos 1 y electrónicos 2, ¿cómo podría yo en un momento hacer que este 5, aquí tuviera 5, para que yo tuviera la medición de 5 acá también? ¿Cómo le podría hacer para que esta fuente, en lugar de darme 4.9, me diera 5? ¿Alguna, alguna sugerencia? ¿Cómo creen que electrónicamente lo pudiera hacer? Es muy, bueno, decirlo es muy triste, es muy sencillo. ¿Cómo creen? Pues bueno, no sé si sería muy tonto algo así, pero si sabemos que el error es de 0.1 volt, podríamos siempre al voltaje que nos está dando sumarle 0.1 volt. En este caso que es 0.9. ¿Qué tan práctico crees que sería eso? No sería. A ver, ustedes saben, a ver, en general, saben lo que es el líquido amniótico, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Saben que a determinado mes de embarazo se tiene, bueno, si uno quiere como padre, se puede hacer la famosa prueba de líquido amniótico para ver si el producto viene con algún problema genético. ¿Sí lo saben? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo se hace ese estudio del líquido amniótico? O sea, ¿cómo se determina de manera genética de ver si hay algún proceso anómalo? ¿No saben cómo se trata ese líquido amniótico? ¿Alguien tiene idea de cómo se trata? Y esto es en relación a eso que comentaba ahorita su compañera, decir, bueno, sumo 0.1, ¿sí? Sumo ese 0.1, que ya sé que es un error. ¿No?
No. Bueno, para hacer el cultivo llamémosle así, para tratar lo que es el líquido amniótico, ese líquido amniótico para poder hacer el estudio debe estar dentro de un equipo que se llama estufa de CO2, debe de estar a 37 grados centígrados, ¿sí? Es tan importante que ese dispositivo mantenga 37 grados centígrados, que si yo cometo el error de tener 37.5, 37.3, 36.8, las pruebas que yo pueda hacer con el líquido amniótico no sirven, y el resultado que me da el genetista es erróneo, ¿sí? Entonces, yo necesito garantizar que efectivamente está entre el 37 grados centígrados, prácticamente constante esa temperatura, sin que suba y sin que baje. Y ojo, estamos hablando de 0.3 grados, de 0.2 grados hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O sea, alguien diría, ¿qué exageración? No, pero así es ese tipo de pruebas. Ajá. Entonces, de manera electrónica, ustedes han escuchado algo que se llama potenciómetros, trim pots, ¿no? Sí los han escuchado, ¿no? Los han usado en las prácticas, de hecho, me imagino. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, internamente una fuente y cualquier dispositivo electrónico trae una serie de trim pots, ¿no? De potenciómetros, para que yo pueda dar el ajuste, llamémosle el ajuste fino, y que yo pueda minimizar el error sistemático. Entonces, lo que yo tendría que hacer es ver cómo está llevándose a cabo o cómo está trabajando esta fuente de voltaje, ubicar cuáles son los trim pots correspondientes y entonces hacer el ajuste, ¿de acuerdo? Y entonces con eso, así se oye muy simple ahorita, con eso yo podría minimizar ese error sistemático, y lo que estoy haciendo es un proceso llamado calibración, ¿sí? Que digamos que es un aparato pues relativamente sencillo en una fuente de alimentación, independientemente del grado de electrónica que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, así podríamos nosotros minimizar ese error sistemático a través de potenciómetros o de a través de los potenciómetros o de los otros dispositivos, ¿de acuerdo? Trimpots. Entonces, ¿perdón? ¿Los trimpots? Los trimpots, sí, los trimpots. Es que hay otras cosas que llaman heliports, pero bueno, trimport. Perfecto, entonces ya quedamos que podemos entonces minimizar ese error sistemático mediante lo que es la calibración. Ahora, aquí hay una cosa importante. ¿Cómo llevo a cabo en general esa calibración? ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo la calibración? Ya mencionamos ahorita un ejemplo, que con las fuentes de alimentación pueden ser los trimpots o los potenciómetros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llevar a cabo ese proceso de calibración? Bueno, aquí para llevar a cabo esa calibración, lo que vamos a hacer es comparar, ¿sí? Permítanme tantito, voy a dejar esto. Voy a salirme tantito del video. Voy a dejar el micrófono. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos es la calibración, la vamos a hacer por medio de comparar un conjunto de patrones, pero esos patrones deben de estar certificados para que nos puedan ser de utilidad. Aquí
al comparar con el conjunto de patrones certificados, lo que vamos a estar haciendo es explorar lo que se llama el intervalo dinámico de medición, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a estar haciendo es explorar todo el intervalo dinámico de variación del mesurando, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a necesitar patrones certificados. O sea, no podemos, por ejemplo, si queremos calibrar la fuente de alimentación que mencionábamos hace rato, no puedo agarrar algún multímetro marca Patito para poder hacer la calibración de la fuente de alimentación. Forzosamente necesito tener un dispositivo certificado, ¿sí? Para que se puedan hacer las calibraciones conducentes. De hecho, como breviario cultural les diré que, por ejemplo, en los hospitales, cuando, por poner un ejemplo, un baño María, todos sabemos lo que es un baño María, ¿no? Entonces, cuando yo estoy certificando que el baño María está dando las temperaturas adecuadas, yo no puedo llegar con un termómetro de mercurio o con cualquier termómetro para certificar que ese baño María está dando las temperaturas adecuadas, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito? Necesito tener equipos certificados, ¿no? Entonces, hay compañías que se dedican precisamente a certificar estos dispositivos de medición para que yo pueda tener la confianza de que estoy dando realmente una calibración adecuada al dispositivo que se trate. Hay algo que se llama la COFEPRIS, no sé si han escuchado de ella, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se hace algún tipo de evaluación de los hospitales en general, tanto la parte médica como la parte de equipo, y, por ejemplo, estamos en un laboratorio de análisis clínicos en donde utilizan baños María. Y, por ejemplo, estas personas de COFEPRIS llegan y dicen, a ver, vamos a ver, ¿tienes certificado tu baño María? Entonces, el clínico, el químico, el técnico o el jefe del servicio debe decir, sí, está certificado mi equipo, está dando las temperaturas adecuadas, y entonces uno tiene que enseñar, en este caso el personal de laboratorio, tiene que enseñar la certificación, ¿sí? Dice, sí, ¿qué crees? Que vino un ingeniero e hizo la calibración del equipo y certificó que las temperaturas que están dando son las adecuadas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que el personal de COFEPRIS inmediatamente pide, a ver, ¿cuál es la certificación del dispositivo con el cual tú hiciste esta medición? Si no hay esa hoja de certificación por una compañía de metrología, certificada obviamente, avalada por el gobierno, entonces definitivamente, aunque ustedes presenten 1000 hojas, pero si esas 1000 no están certificadas, el dispositivo no está apto para funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que es importante que siempre que se haga una calibración debe ser con patrones certificados. ¿Ok? ¿Están todavía ahí o ya se me durmieron? Sí, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? A lo mejor me estoy tardando, pero les soy franco. Ya les había comentado que, y ya no es pretexto, pero es mi primer curso, no conferencia, pero sí es mi primer curso a distancia con alumnos. Y entonces me voy a ir lento ahorita hasta que vea cómo funciona la situación, en el sentido de que, pues, a mí se me fue el internet hace rato, a alguien se le puede estar yendo el internet en este momento, sus bocinas, sus micrófonos, etcétera. O sea, hay una serie de inconvenientes de esta manera. Entonces, voy tal vez un poco lento ahorita, pero quiero remarcar al menos las cosas importantes que debemos de saber para seguir adelante con esto. ¿De acuerdo?
Entonces, ok, ya lo que vamos a hacer es eso, vamos a explorar todo el intervalo dinámico del mesurando, ¿sí? ¿Qué es el mesurando? Bueno, pues es lo que voy a estar midiendo, así de simple, ese es el mesurando, lo que voy a estar midiendo. Ahora, el proceso o el procedimiento de calibración debe de cubrir, la calibración debe de cubrir dos cosas. O sea, con la calibración, lo que yo voy a hacer en un momento dado, al minimizar el error sistemático, es que la exactitud sea igual a la precisión, ¿sí? Con eso, con ese proceso de calibración, la idea sería eso, que la exactitud y la precisión fueran exactamente iguales. Y esto, si nos referimos a la figura inicial, pues sería la primera figura que era precisa y era exacta, ¿ok? Pero hay algo que se llama el error de certeza. Cuando el error de certeza es prácticamente cero, significa que la exactitud y la precisión son iguales, ¿no? Teóricamente, esto es factible, insisto. Teóricamente, físicamente, pues no es factible, ¿sí? Sí disminuimos el error sistemático, pero tratamos de hacer lo más posible de que la exactitud y la precisión sean iguales. Todo esto lo vamos a evaluar matemáticamente, ¿sí? Ahorita son simplemente conceptos. Entonces, con la calibración, lo que hacemos es disminuir el error de certeza prácticamente a cero y hacer que la exactitud y precisión sean iguales. ¿Ok? Entonces, la calibración debe hacerse tanto de subida como de bajada. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que incrementar y tenemos que decrementar. La pregunta es, ¿cuál sería el objeto o el objetivo de incrementar y decrementar las mediciones cuando estamos haciendo la calibración? Paola de la Cruz, ¿cuál crees tú que sería la razón? ¿Estás por ahí, Paola? Sí, lo estoy escuchando. Ok, ¿cuál crees tú que sería la razón para que cuando uno está haciendo la calibración o el proceso de calibración se hagan incrementos y decrementos? Es decir, por ejemplo, volviendo a la fuente de voltaje, la voy a calibrar, empiezo a calibrar así ahorita de manera burda, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, eso sería de manera incremental, y luego de manera decremental sería 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué crees que es necesario que el proceso de calibración se haga de esa forma? Para que sea más preciso, por lo ¿cómo se llama? La incertidumbre que puede llegar a tener cuando estamos calibrando. ¿La incertidumbre? Sí, ya que, digamos, está calibrando un equipo. Pues lo que tratamos de hacer con eso es tratar de disminuir lo que se llama la histéresis, el efecto de histéresis, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hacer mediciones hacia arriba y hacia abajo para que no influyan de manera uniforme en los resultados que se obtengan. Eso es lo que se pretende cuando se hace un incremento y un decremento en las mediciones, ¿no? Que no haya una influencia sobre las mediciones que se están haciendo, sobre los resultados que se obtengan. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se trata de hacer es precisamente con esto de incrementar y decrementar los mesurandos, es disminuir la histéresis. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? O sea, no se me aburran, les digo, voy lento, pero ahorita yo quedo conforme con que sepan lo siguiente. Que sepan que la precisión de un instrumento está relacionada con su diseño y con su construcción física, que
esta es una cifra de mérito que no se puede modificar, puesto que ya está dado por el fabricante, pero que sí en cambio tenemos una cifra de mérito, que es el error sistemático, que sí depende de algunas características físicas que pueden ajustarse para que el error se minimice, ¿sí? El proceso se llama calibración. Entonces, mediante el proceso de calibración podemos minimizar el error sistemático, ¿ok? Esa calibración hace que el error de certeza sea prácticamente cero, lo cual implica que la exactitud es igual a la precisión. O sea, con eso yo quedo conforme. La otra cosa es que la calibración, para poderla hacer, se realiza por comparación de un conjunto de patrones, ¿sí? Y que esos patrones deben de estar certificados. Y con lo cual vamos a explorar todo el intervalo dinámico del mesurando, ¿ok? Y que el proceso de calibración debe en un momento dado cubrir los rangos de subida y rangos de bajada. Esto va a tener como propósito que las condiciones de cada una de las mediciones no influya de manera uniforme en los resultados. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a disminuir la histéresis. ¿Hasta ahí estamos? Y bueno. Sí, pues. Empezamos. Se debe establecer un modelo matemático entre lo que es la entrada y lo que es la salida del instrumento, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener es implementar un modelo matemático que relacione la entrada y la salida. ¿Quién me da un ejemplo de electrónica que han trabajado de esta forma? ¿Quién me da un ejemplo de esa entrada-salida? ¿A qué les recuerda la entrada-salida? ¿Un sistema? Un filtro. Un filtro. Un filtro, sí, un filtro. Pero, sí, a un filtro, a un sistema retroalimentado, algo así como, ¿se acuerdan del amplificador operacional, no? El amplificador operacional tiene una entrada y una salida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a obtener este modelo matemático? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es graficar todos los puntos experimentales que vayamos obteniendo, ¿sí? Vamos a observar cuál es la tendencia general, la forma en que ésta se dispersa y cómo está distribuida en la gráfica, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, la tendencia general de los puntos me va a suponer un modelo de la siguiente forma. Entonces, a ver, lo que tenemos que hacer es graficar los puntos experimentales obtenidos para obtener ese modelo matemático, y lo que vamos a obtener es una función de la forma y igual a f de x. Esa función puede ser de dos formas. Puede ser una curva o puede ser una recta, ¿no? Entonces, una vez que graficamos los puntos, nosotros lo que vamos a observar es qué tendencia general tiene de distribución en la gráfica, y en función de eso podemos entonces aplicar lo que se llama un ajuste de mínimos cuadrados, ya sea de curva o de una recta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para poder tener ese modelo matemático. El más usado, bueno, si nosotros utilizamos una curva, ¿todos ven la figura de la curva? Ok, entonces aquí tenemos la curva y tenemos puntos que están fuera de esa curva, ¿ok? Entonces, para tratar de tener la mejor curva que ajuste a esos puntos, lo que tenemos que hacer es, D es la distancia que hay del punto a la gráfica, del punto a la curva, perdón, del punto a la curva, del punto a la curva. Entonces, si nosotros hacemos la suma de los cuadrados de esas distancias que hay del punto a la curva, y eso es mínimo, es muy pequeño
la suma de esas distancias cuadráticas, entonces vamos a decir que es la mejor curva de ajuste, ¿no? Entonces, se puede hacer el ajuste del dispositivo utilizando una curva. Sin embargo, la más usada, la más que se usa, pues es la recta, es la famosa recta, ¿no? En donde aquí, bueno, pues va a estar dado por la famosa ecuación también de la recta, ¿no? Donde tenemos la pendiente, las mediciones, aquí estas van a ser las mediciones y esta va a ser la salida. ¿Qué es lo que va a pasar aquí cuando estamos trabajando con una recta? Bueno, el modelo de la línea recta, en el modelo de la línea recta, perdón, el error sistemático va a estar implícito tanto en la pendiente como en la ordenada al origen, ¿sí? En estos dos parámetros va a estar implícito el error sistemático. Aquí hay que observar entonces que para cada valor de x de n, o sea, para cada valor del mesurando, se van a obtener dos valores de salida. Y va a ser la salida, x va a ser la entrada. Entonces vamos a tener dos valores de salida, puesto que vamos a tener incrementos y vamos a tener decrementos, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a tener una cuestión de histéresis, o sea, aunque va a ser mínima, pero vamos a tener histéresis forzosamente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer, ya vamos a tener que evaluar lo que se llama la imprecisión, o sea, su misma palabra lo está diciendo. Entonces, se debe de evaluar la imprecisión para que se establezca un error en la medición y llegar a una expresión de la forma que están viendo ustedes, ¿no? O sea, tenemos que llegar a una expresión de esta forma en donde evaluamos qué tan impreciso es el dispositivo que estamos evaluando. Entonces, para evaluar la imprecisión, tenemos que llegar a una relación de la forma como la que estoy señalando en este momento, en donde yn es la salida, xn pues son las mediciones que se van a hacer y con el error respectivo. ¿De acuerdo? Cuando de esta forma, cuando el instrumento indique este resultado y, entonces se podrá estimar el valor del mesurando, ¿sí? El único, fíjense, el único valor con el que cuenta el usuario, es decir, nosotros del instrumento, lo único que podemos tener nosotros es la salida, y la salida está dada por yn, ¿de acuerdo? Es todo lo que podemos hacer, ¿sí? Entonces, no tenemos más información más que la salida. Eso es todo lo que nos va a dar el instrumento y en función a eso, pues nosotros tenemos que evaluar su exactitud y su precisión. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Chicos. No. No, profesor. No, pues. No hay dudas. Por el momento no. Oigan, a ver, sáquenme de una duda. O sea, van captando y sí quiero la opinión prácticamente de todos, o sea, si así van captando o no van captando, porque vean cómo es la presentación y aunque yo la suba a cualquier Classroom o a lo que suba, donde lo suba, si ustedes no están atentos, va a ser, o yo siento que va a ser complejo que ustedes puedan estudiar en función a esto. A ver, ¿cómo ven? ¿Cómo vamos? Pues yo diría que bien, profe. ¿Sí? ¿Les parece así? Sí, bastante sencillo. En mi caso yo estoy haciendo anotaciones, entonces. Sí, esa es la idea, ¿no? Que ustedes vayan haciendo también sus propias anotaciones. Bueno, ok. Entonces, ya vamos a tener que llegar a una expresión de esta forma, donde tenemos la salida
La Profesor. medición, dime, sí, dime. En la parte de cuando se refiere a la histéresis, no entendí muy bien. Sí, déjame salir tantito de aquí otra vez. Cuando nosotros hacemos una medición, supongamos que tenemos aquí una gráfica. Cuando tenemos una medición y vamos graficando, esto serían las mediciones, de este lado sería la salida, Y, y de este sería la medición que se está haciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la fuente de voltaje. Supongamos que para un volt, yo tengo esta salida. Bueno, ay, discúlpenme la chuequez. Yo tengo este punto, ¿no? O sea, un volt, ¿no? Para cuando yo tengo 2 volts, pues yo voy a estar por acá. Pero ¿qué creen? Ya aquí ya no tengo 2 volts, ya tengo 2.1 volt. Ya no son 2 volts. Entonces, desde ahí como que ya empieza a haber algo raro. Cuando tengo 3 volts, ya no voy a tener 3 volts. Voy a tener, por ejemplo, 3.2 volts. ¿Sí? Entonces, ya como que ya, si yo trazo una línea recta, pues estos puntos ya no están dentro de la línea, ya están, tal vez este sí, o este sí, pero este como que ya se está saliendo y este ya se está saliendo más, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de poner la recta. Bueno, imagínense que es una recta, ¿no? Entonces, por aquí ya está un punto, por acá ya está este otro punto, y este sí está cayendo. Perfecto. Entonces, lo que yo hago, ahora ya llegué a 3 volts, y ahora voy de bajada. Entonces, hagan de cuenta, ahora vuelvo a poner 2 volts. ¿Y qué creen? Ahora ya no son 2.1 volts, ya son 1.9 volts. ¿Sí? Sigo bajando, pongo un volt y ahora ya no tengo un volt. Ahora tengo, por ejemplo, 0.9 volts. ¿Sí? Entonces, la histéresis se refiere a que cuando tú tienes un incremento de valores, llámale, aunque sea redundante, cuando tú tienes una subida, tienes un valor dado por Y, y cuando tienes, cuando tiendes a bajar los valores, pues cambian los valores de salida. Entonces, lo que tú vas a hacer, y lo voy a hacer bruscamente, es, tienes una subida y tienes una bajada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de subida y esto es de bajada, ¿no? Esto es lo que se conoce como histéresis. Por eso decimos que cuando hacemos el proceso de calibración, tiene que ir en 2 sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en muchas ocasiones, y no en muchas ocasiones, la gran mayoría de las veces es lo que sucede, que tú tienes un gráfico de esta forma, los valores van de subida y los valores van de bajada. Es decir, para cada X, tú vas a tener 2 valores. Un valor de subida, un Y de subida, y un Y de bajada. ¿Sí? Y entonces, cuando tú vas graficando cada uno de estos valores de X, que vendrían a ser los mesurandos, lo que estás midiendo, entonces tú generas una gráfica de esta naturaleza. Entonces, esto se conoce como histéresis. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos
las características estáticas y dinámicas de los dispositivos. Ahí vamos a hablar de lo que es la histéresis. Pero me adelanto y bueno, de forma así rápida es esto. No sé si te quedó claro o no sé si tienen alguna pregunta o algo no les quedó claro, chicos. Sí, ya me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es la histéresis realmente, que vas a tener dos valores, ¿sí? Entonces, para cada valor de X vas a tener uno de subida y uno de bajada. Entonces, ya veremos que aquí esta diferencia se llama la histéresis y ya veremos cómo se va. Ok, regresamos aquí. No se me va a borrar. Ya un ratito más y nos vemos. Bien, entonces tenemos que llegar a una expresión de esta naturaleza, ¿no? Esto pues no es más que una cuestión meramente estadística. Profesor, Sí, dime. Se ve algo nos ve como verde, no sé. no se No está sé. viendo, pero se ve solo una pantalla verde. ¿Todos ven una pantalla verde? Sí, como está No, aplastando o algo así. Ya, A ver, ahí ya la están dejo de todos. compartir. Sí, a ver, vamos otra vez a compartir. Ahí sí llegan a ver, sí llegan Ya, a ver sí, a ver. Ya. A ver, vamos a ver ahora ahí, ¿ya bien? ¿O sigue verde la pantalla? No, No, sí. sí, ya se ve. ¿Ya está bien? ¿Ya se ve la ecuación y esa? Sí. Oh, ok, bueno, entonces tenemos que llegar a una expresión de este tipo. Entonces ya recuerden que Y va a ser la salida y va a ser el mesurando, o sea, las mediciones que vamos haciendo y bueno, pues vamos a tener más o menos un error, ¿no? O sea, de hecho, cualquier equipo de medición siempre tiene más o menos un error. Bien. Ok, entonces, veamos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos estas mediciones, ¿sí? Vamos a utilizar lo que se llama una densidad de probabilidad. Ajá, entonces, la probabilidad, fíjense bien, la probabilidad que alguna lectura esté dentro del intervalo AB, ¿sí? Está dado de esta forma. De esta forma, la integral de AB es la probabilidad de que una lectura esté dentro de este intervalo. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad que hay. Para esto utilizamos lo que es densidad de probabilidad, donde esta función está dada por pues, el valor del mesurando, mu, que es la media, sigma, que es la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo ya empezamos a hablar de lo que es la media, de lo que es la desviación estándar. O sea, este curso hay que saber un poquito o recordar un poquito de la cuestión estadística, ¿sí? De hecho, cuando uno hace algún tipo de experimento, dependiendo del experimento que está haciendo, uno va a lo que es la chi cuadrada, de lo que es la desviación estándar, ¿no? Y una serie de herramientas estadísticas o matemáticas algunas que hay que aplicar para justificar los resultados que uno está obteniendo con algún experimento que está haciendo. Entonces, quedamos con la densidad de probabilidad, lo que nosotros vamos a asegurar que una de las lecturas al menos esté dentro del intervalo A a B, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la densidad de probabilidad más utilizada? Pues algo que ustedes conocen y que se llama la distribución normal o gaussiana, ¿de acuerdo? Esa es la que es la más utilizada. La ecuación anterior que vimos, o sea, esta ecuación lo que va a hacer es definir una familia de curvas que van a depender, como ustedes lo están viendo, de mu, que es la media, sigma,
que es la desviación estándar. Entonces, dependiendo de esos dos valores, vamos a definir una familia de curvas, ¿sí? Observen aquí, en donde si el valor de sigma es pequeño, pues tenemos esta curva que es muy pronunciada, y si el valor de sigma es muy grande, entonces pues tenemos más, menos puntiaguda o menos definida la curva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí está cómo está definida la media, pues todos lo sabemos. Y pues cómo está definida la desviación estándar. Estas dos definitivamente las vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios. Y bueno, entonces utilizamos lo que se llama la famosa distribución normal o gaussiana o la campana, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, la distribución normal, bueno, la media, en la media, la X son las lecturas individuales que estoy haciendo y N es el número de lecturas que estoy haciendo. Entonces, ya aquí empezamos a ponerle nombre y apellido a los términos de las ecuaciones. Entonces, en la media, X va a ser las lecturas individuales y N el número de lecturas que se han hecho. Ajá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características de la distribución normal que debe de tener? Observen. Cuando el 68%, cuando tenemos un 68% de lecturas, el error está en una desviación estándar. Ahí se ve, aquí se ve. Hay una desviación estándar cuando tenemos que el 68% de las lecturas caen en este intervalo. De menos sigma a sigma. Cuando tenemos 2 sigma de error, el 95% de las lecturas cae pues en este intervalo. O sea, es posible que tengamos mayor número de lecturas ya en este intervalo. Por ahí ponen 94.7, pero bueno, se cierra a 95%, ¿no? O sea, si ustedes lo buscan, van a encontrar en algunas partes 94.7%, pero bueno, lo estoy cerrando al 95%. Y cuando tenemos que las lecturas es prácticamente el 99.7%, tenemos 3 sigma. Es decir, pues ahora sí ya todas las lecturas prácticamente caen en esta distribución normal. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No hay preguntas, no hay dudas. Voy a dejar esto, me voy a conectar otra vez. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. No, creo que no. Miren, así, salvo su opinión, pues así voy a estar ahorita, tratando de manejar así las cosas lo más trivial posible, lo más suave posible, sin tanta complejidad. Tal vez donde sí haya un poquito de complejidad es cuando entremos a ruido, ¿no? Porque ya hay que manejar otros conceptos, pero bueno, pues trataré de hacerlo lo más suave posible. De hecho, ruido es uno de los temas de los de circuitos electrónicos 2. No sé si vieron ruido en circuitos electrónicos 2. ¿No vieron ruido, chicos, en circuitos electrónicos 2? Yo no. No, ¿No? yo tampoco. Yo recuerdo haberlo visto
así como en filtrado. En filtrado, sí, claro, en filtrado obviamente deben de mencionar también lo de ruido, pero cuando hablamos de amplificadores operacionales en circuitos electrónicos 2, pues bueno, yo en lo personal lo divido en tres temas, lo que es el amplificador operacional ideal, el segundo tema sería el amplificador operacional real, y en esa parte del real, pues entran todas las características básicas que son las corrientes de polarización, voltaje de offset, ruido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ahí se debería de haber visto un poco, igual que en filtrado, obviamente, pero desde el punto de vista electrónico, y desde el punto de vista de instrumentación, nosotros lo vamos a enfocar cuando estemos en la parte de blindaje y ruido, o sea, cómo poder tratar nuevamente de minimizar el ruido en los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, en un electrocardiógrafo, pregunta, ¿alguien ha visto o tomado un electrocardiograma con un aparato de estos? O sea, a lo mejor ya no fue posible por la pandemia. Si no mal recuerdo, luego hacían prácticas los profesores que dan esa materia, los doctores que dan esa materia, Salvador, Ramón, Alfonso Martínez, me parece que luego hacían prácticas utilizando un electrocardiógrafo. No sé si les tocó todavía utilizar algún aparato de esos. No, nadie lo ha utilizado. Ahí en el laboratorio de biomédica, ¿sí No. lo utilizaron? ¿Ya no? Bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es un punto importante, cómo podemos en un momento dado disminuir el ruido. Cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, bueno, cuando el técnico, el médico, la enfermera toma un electrocardiograma, muchas ocasiones la señal de electrocardiografía presenta ruido, ¿sí? Entonces, hay algunas formas de poderlo minimizar mientras sea ruido externo, porque cuando hay ruido interno, pues ese ruido interno se puede deber a los dispositivos semiconductores, a las resistencias, ¿sí? Entonces, ahí hablaremos de los tipos de ruidos que hay y cómo en un momento dado los vamos a poder blindar y disminuir, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay nada más, chicos, pues la vamos a dejar por hoy aquí. Ya tenemos un avance, ¿no? Entonces, pues los que tomaron algunas notas por ahí, repásenlas. Si hay alguna duda, pues lo comentamos, ya sea en alguna asesoría programada o dentro de la reunión que tenemos, lo haremos, ¿de acuerdo? Veo Sí, que, profe. pues no del tema, pero sí está dentro de la materia. Esta, en particular, análisis de sistemas biomédicos, yo siempre lo he visto como que es una extensión de la parte de estadística, ¿no? Y yo siempre lo he comentado que a mí en lo personal me parece que es algo así como método experimental y estadística. Pero bueno, o sea, yo ya se lo he comentado al profesor Juan Ramón como coordinador de la licenciatura y pues a ver, o sea, son temas importantes, pero siento que hay que darles otra dirección al respecto. Pero bueno, eso habrá que hacerlo con los demás colegas que impartimos o que hemos impartido las instrumentaciones médicas. Ya, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, si no hay nada más, chicos, si no hay algo más al respecto, ya se me desconectaron dos. Si no hay más al respecto,